¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Continuamos con este programa Diálogos con el Mundo. Esta vez nuevamente con un invitado muy especial. Vamos a hablar de un país que tiene unas características muy particulares. Es el octavo país más grande del mundo. Es el país del tango, del fútbol, de la pampa argentina, de la Universidad de Buenos Aires, una de las universidades más importantes del mundo a nivel latinoamericano. Está dentro de las 5 mejores del mundo. Un país que tiene alrededor de 45 millones de habitantes, que más o menos es 3 veces el territorio colombiano, con más de 2.800.000 kilómetros, que tiene conexión con el Polo Sur, que tiene unas islas hermosísimas, unos paisajes singulares, que es obviamente el templo del fútbol, recientemente ganadores del Mundial de Fútbol, la tierra de Messi, la tierra de Diego Armando Maradona, de Gardel, de grandes poetas, de grandes artistas, por supuesto, y que está pasando un momento muy, muy interesante, un momento muy particular, una transición política con un nuevo presidente, un outsider muy, muy, muy particular que está tomando decisiones, y sobre ello pues también vamos a hablar con nuestro invitado especial. Él es Raúl Cristian Mendivil, él es licenciado en Administración Agropecuaria de la UNICEN, especialista en turismo rural y magíster en agronegocios de la Universidad de Buenos Aires, doctorando en turismo, docente del programa de Administración Turística y Hotelera de la Universidad Surcolombiana, perteneció a la comisión directiva de Iberotour, miembro activo de Alatur, también se ha desempeñado como docente en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Universidad Nacional del Centro, Universidad Tecnológica Nacional y la Corhuila, y a nivel profesional es director de proyectos turísticos de Fundacov, fue gerente del programa Magdalena Travesía Mágica, asesor de la red de turismo rural de Servas, consultor de Pronatur, entre otros. Ha disertado en Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Portugal, España, Estados Unidos, y ha publicado en ediciones Cinta, Incar y también en Corhuila. De verdad que es un gusto, Raúl, volverte a tener un espacio. Ya nos habías acompañado en el Seminario Internacional sobre el Conflicto Interno Armado. Y pues bienvenido a nuestro programa, Raúl. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Alfredo Vargas. La verdad que es un placer estar en este espacio, ¿sí? Tal como usted lo comentó, estamos en un momento, de inflexión, si se quiere, del punto de vista del país, y bueno, qué mejor momento para compartir esta ventana al mundo, estos diálogos con el mundo que en este preciso momento. Sí, Raúl, y quisiera comenzar por algo que es bien importante. Hay muchas personas que hablan de Argentina, que, que plantean la posibilidad de irse a vivir a este país. Y aquí hay una cosa muy particular, y es que tenemos a un argentino que se viene a vivir a Colombia, no que se va a Argentina, sino que se viene a vivir a Colombia. Pero quiero que nos quedemos en esa Argentina que tú conoces, donde creciste, donde te formaste, para que hablemos de ella, y ya en una segunda parte pues abordaremos ese tema de esa decisión tan interesante de quedarse en nuestro país. Pero en principio, Raúl, me gustaría que nos contaras quién eres, qué has hecho, qué estudiaste en Argentina, cómo es esa vida en Argentina normalmente de estudiante, de académico, de las oportunidades, por supuesto, para poder estudiar allí en ese país. Bueno, mi formación académica, vos un poco la comentaste, ¿no? Pero con respecto puntualmente a la academia, bueno, a mí me cambió la vida, ¿no? O sea, en ese sentido, yo me formé, bueno, mi familia, si se quiere, tiene una empresa familiar de ganadería de cría, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que había para estudiar en ese momento también era administración agropecuaria o algo vinculado al agro. Posteriormente me fui especializando en turismo rural y bueno, hoy mi expertise está vinculada con el turismo, pero obviamente sigo vinculado mucho a la parte agropecuaria, más que nada a la ganadería de cría. Y a mí realmente me cambió la vida el estudio, ¿no? Y un poco a veces lo que hace como el paralelismo, ¿no? Es que, bueno, realmente yo estudié un pregrado, la especialización y la maestría totalmente gratuita en la Argentina, ¿sí, no?
justamente yo estudié la maestría en agronegocios, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires, me dieron una beca, ¿no? Y bueno, eso realmente para mí fue muy importante. Yo recuerdo que ya ahí había empezado a trabajar como ayudante de primera, que es un formato, si se quiere, en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Como docente del programa de turismo rural, el área de turismo rural de la Universidad de Buenos Aires, y un profesor, ¿no? Oscar Faranda, me planteó de que yo tenía que sí o sí estudiar una maestría. Sinceramente, Alfredo, yo pensaba que no estaba preparado para eso, que ¿no? Las maestrías eran para otro nivel de, no sé, de personas, ¿sí? Y no, prácticamente me obligó, no, tenés que hacerlo, tenés que presentarte a la beca y demás. Bueno, me gané la beca y bueno, realmente eso fue un punto de inflexión, si se quiere, con respecto a mi vida, ¿sí? Y bueno, le tengo que agradecer mucho a Oscar Faranda, ¿sí? Esa decisión y a muchas otras personas, ¿no? Pero bueno, eso fue un poco el punto de inicio, si se quiere, en el sentido. Y en el 2013, un año antes de empezar mi maestría, vine por primera vez a Colombia. Yo en ese momento estaba estaba de coordinador de un diplomado en turismo rural en la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, una universidad pública, que ya estaba trabajando la educación a distancia. Entonces yo tenía muchos estudiantes, ¿sí? de toda Latinoamérica. Entonces, justamente en el 2013 tuve muchos estudiantes de Colombia, básicamente del occidente y el oriente antioqueño. Guarne, Guatapé, Liborina, Olaya, Santa Fe de Antioquia, mismo Medellín. Y en ese sentido se hizo un convenio entre el SENA, Agroindustrial y Turístico de Santa Fe de Antioquia, y la UTN, y fue la primera vez que vine para aquí a Colombia por un mes, y en ese sentido realmente, a ver, ¿cómo decirlo? Me enamoré de Colombia, ¿sí? Realmente yo por mi actuación en ALATUR, la Asociación Latinoamericana de Turismo Rural, había tenido también muchos viajes dentro de Latinoamérica por un mes a varios países, ¿no? Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, sí, Chile, pero en ningún país me pasó lo que me pasó en Colombia, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, yo siempre comento que cuando estaba en el aeropuerto El Dorado, ¿no? Sentía como un dolor, ¿no? de barriga fuerte, que no estaba vinculado con indigestión ni con nada, sino con que iba a extrañar muchas cosas de Colombia, ¿no? Y bueno, después que terminé la maestría y ya viendo un panorama de que realmente aquí la educación es un poquito costosa, ¿sí? Dije, no, tengo que aprovechar esta oportunidad, ¿sí? Y bueno, actualmente estoy finalizando mi doctorado en turismo y ocio y bueno, reitero, como ese punto de inflexión. Muy bien. La situación de los colombianos allá que conociste y muy seguramente colombianos también estudiando en la Universidad de Buenos Aires, ¿qué piensan los argentinos de los colombianos? ¿Cómo nos ven a nosotros los argentinos de Argentina para acá? No, hay una visión muy positiva, ¿sí? Por más que tengamos algunos encontronazos con el 5-0, ¿sí? O con Jerry Mina y el Dibu Martínez, ¿no? Pero en definitiva hay una buena relación, una buena visión del argentino al colombiano. Obviamente todos, creo que los ciudadanos del mundo tenemos ciertas percepciones, se entiende que bueno, eso siempre nos pasa, ciertos prejuicios, ¿no? El argentino siempre es considerado, ¿no? Una persona que es ególatra, ¿no? Que se siente mejor que el resto, que mira por arriba del hombro a las personas. Siempre está el famoso chiste, ¿no? De que la forma más recurrente de suicidio en Argentina es tirarse de su propio ego, ¿no? Y bueno, obviamente los colombianos tienen otros prejuicios, ¿no? Vinculados al narcotráfico, al tema de la guerrilla, pero esto está vinculado a lo que nos pasa a todos los ciudadanos del mundo. Claro. Pero hay una cosa muy particular que uno ve con el tema de Argentina es, a pesar de que es considerado una Europa con toda esa migración italiana que es tan importante, esa cantidad de italianos que le dan digamos, como un sentido muy europeizante a ciertos sitios que tiene
Mar del Plata, con toda esa organización. Obviamente esos paisajes tan exuberantes. En términos prácticos, uno podría decir Argentina y Colombia son extremadamente ricos en recursos naturales. Sin embargo, me causó particular curiosidad lo que estaba viendo ahora en términos de cifras de pobreza, es que el 39% de los argentinos están en condiciones de pobreza, así como el 39% de los colombianos. Con una diferencia, los argentinos no tienen la guerrilla, no tienen pues todos estos problemas judiciales, legales y de violencia que tenemos nosotros. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Porque somos igualmente ricos, pero igualmente pobres. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Qué es lo que pasa en este país que estén igualados con nosotros? Porque pues nosotros siempre que queremos dar una explicación a eso, pues ofrecemos como razones el tema de la violencia, por un lado, y ofrecemos razones también los malos gobiernos, la corrupción, ¿no? Pero pues las variables en Argentina definitivamente son distintas, ¿no? Sí, bueno, y ahí yo creo que hay un inicio de diagnóstico que creo que tanto a Colombia como a Argentina nos hace mal, ¿no? Que es pensar o tener la falacia de riqueza, ¿sí? Entonces, hay algo que este nuevo gobierno planteó que es muy interesante, que es que no somos ricos, somos pobres, ¿sí? Porque ese concepto, ¿sí? Qué pena, mil disculpas. Que ese concepto, ¿sí? Del planteo de que tenemos mucha riqueza, ¿sí? De que realmente tenemos muy buenos recursos naturales, al final nos hace tener una visión muy mediocre de la vida, ¿no? Entonces, bueno, sin hacer demasiado, ¿sí? Podemos salir adelante, o una frase muy, muy lamentable del argentino que es estamos condenados al éxito, y no estamos condenados al éxito, ¿no? Si bien usted muy bien comenta que el argumento, si se quiere, en Colombia, es decir, bueno, estamos males por el tema de la seguridad y el orden público, que es un gran problema y puede llegar a ser una gran explicación. En Argentina tenemos un problema muy, muy interesante, ¿sí? Que es que gastamos más de lo que ganamos, ¿sí? Entonces, por eso este nuevo gobierno lo que plantea es una dolarización, una neoconvertibilidad, cerrar el Banco Central, medidas que para cualquier país del mundo serían totalmente ilógicas, pero teniendo en cuenta de que es un país que prácticamente en los últimos 70 años, 65 ha tenido déficits fiscales muy importantes, hiperinflaciones, por ejemplo, mi caso puntual, ¿no? Yo me llamo Raúl. Estuve a un enojo de mi madre de llamarme Raúl Ricardo Mendivil. ¿Por qué? Yo nací en el 85, Raúl Ricardo Alfonsín fue el presidente de la democracia, más o menos a mediados del 85 se lanzó el Plan Austral, ¿no? En ese momento ya había como 500% de inflación anual, funcionó bien a muy corto plazo, ¿no? Ganó las elecciones legislativas, yo nací en noviembre del 85, entonces en ese momento a Raúl Alfonsín lo adoraban, y bueno, después en el 89 tuvimos la hiperinflación, ¿no? De 3.000% que hizo que Alfonsín, junto con Menem, ¿no? Hicieran el Pacto de Olivos y tuvieran que hacer, entre comillas, elecciones anticipadas, o Menem tuviera que asumir el poder antes, ¿no? Y desde ahí permanentemente venimos con problemas de inflación, y bueno, ese es un problema muy, muy, muy complicado en Argentina. Pero el planteo que hace me parece importante. Lo primero que hay que entender para mí, Alfredo, es que ni Colombia ni Argentina somos países ricos. Somos países pobres que tenemos que hacer mucho, tenemos que ser muy disciplinados, ¿sí? Para avanzar. Yo le comenté que estoy muy vinculado también con la ganadería de cría, ¿no? Un trabajo que hicimos comparando la ganadería en Uruguay y en Argentina, en el marco de la maestría en agronegocios de la Universidad de Buenos Aires, se llegó a una conclusión muy importante. Los uruguayos, los frigoríficos uruguayos, sabían que eran un país pequeño, ¿sí? Que tenían muchas desventajas competitivas con Brasil y con Argentina, y sabían que si ellos no daban credibilidad, se los comían crudos, ¿sí? Entonces, realmente la relación entre los frigoríficos y la exportación
de carne entre Uruguay y el mundo era una relación básicamente de confianza, mientras que nosotros, en Argentina, tenemos consolidado un ardid popular de que por ser argentinos podemos comer carne y tenemos que comer carne barata, ¿sí? Todas las clases sociales. Entonces, ¿qué hace? Que el gobierno en épocas electorales, que es cada 2 años, legislativas y ejecutivas o presidenciales, tome medidas para cerrar exportaciones, para que la carne, se entiende, baje el precio. Entonces, ¿eso cómo se hace? Cerrando exportaciones. Y cerrar exportaciones es incumplir contratos, ¿no? Entonces, realmente nosotros, si bien somos, entre comillas, el país de la carne, reitero, yo conozco muy bien ese sector, por el negocio familiar, ¿sí? No somos un jugador grande en la exportación de carnes por el problema de credibilidad que tenemos, ¿se entiende? Entonces, somos un país pobre y tenemos que entender eso para empezar a tener la disciplina necesaria, ¿sí? Para mejorar. Qué interesante esa explicación que obviamente se aparta de cualquier relación y por eso los análisis comparativos son, a pesar de que tenemos un indicador, las razones definitivamente pues son muy distintas. ¿Cómo es estudiar en la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué ofrece la Universidad de Buenos Aires a los estudiantes? Es espectacular. La verdad que a mí la Universidad de Buenos Aires me cambió la vida, por decirlo de una manera, ¿sí? Fue la primera universidad donde yo ejercí la docencia, ¿no? Muy joven, yo recuerdo que iba con traje a la universidad a dar clases porque si no me confundían con un estudiante, con uno más. Fue un proceso muy bonito y también fue donde estudié tanto la especialización, ¿sí? Como la maestría en agronegocios. Es más, el actual ministro, o el que viene a reemplazar al ministro de Agricultura, ¿no? Fue un docente de toda la vida de la Universidad de Buenos Aires de agronegocios. Entonces, en ese sentido, la verdad que ha sido un proceso muy bonito y algo que me gusta de Argentina, a veces creo que no está, tan evidente aquí en Colombia, es que las universidades son universidades para todos. Entonces vos estudiás con ricos y con pobres, por decirlo de una manera, ¿sí? Ejemplo concreto, yo en la universidad estudiaba con, y que son amigos actualmente y que estamos en el mismo grupo de WhatsApp y ahora en una semana que voy a Argentina nos vamos a juntar todos, ¿no? Tenía, cuando estudiaba en la universidad, amigos que eran hijos de lo que vendría a ser un mayordomo, ¿no? O un peón de campo y dueños de 5.000, 7.000 hectáreas. ¿Sí? Hijos de dueños de 7.000 hectáreas y hijos de peones de campo. ¿Sí? Y eso es una multiculturalidad que es muy importante de tener, ¿no? Y no lo que no, muchas veces yo veo sí, es que hay universidades de ricos y hay universidades de pobres, ¿sí? Qué pena, o sea, diciéndolo de una manera muy, muy, muy drástica, muy caricaturesca, ¿no? Pero a mí me sirvió muchísimo, ¿sí? Que yo siempre estudié en una universidad pública, ¿no? Esa situación, ¿no? Porque uno visualiza, ¿no? Aspectos de la vida diferentes, ¿no? Y esa multiculturalidad no la ganás con otra situación. Y reitero, ahora ya estamos cuadrando el grupo de WhatsApp con nuestros amigos, bueno, vamos a organizar un asado, ¿sí? Y reitero, hay lo que vendría a ser acá en Colombia estratos, ¿sí? y somos todos estratos diferentes, y no importa, ¿se entiende? Y eso me parece que es muy valioso de Argentina y que no queremos que se pierda. Excelente. Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, una ciudad que tiene pues una influencia muy importante a nivel latinoamericano en materia académica. Lo de la Universidad de Buenos Aires es destacado. Cuando salen normalmente los rankings de universidades a nivel del mundo, la Universidad de Buenos Aires está ahí siempre ocupando un lugar importante a nivel latinoamericano, como quiera que de las 500 mejores universidades ellos siempre aparecen allí. La Universidad Católica de Chile, la Universidad de Sao Paulo de Brasil, la UNAM de México. Desafortunadamente nosotros en esas listas no aparecemos nunca, estamos siempre por allá de 400, 500, estamos muy lejos de los primeros 100. Y yo creo que ese proyecto académico de la Revolución de Córdoba en su momento pues
tuvo un impacto bien importante en términos de pensarse en una universidad como la pensamos nosotros aquí, como lo es de hecho la Universidad Nacional, de la que también soy egresado. Entonces uno dice, ese proyecto de universidad es muy interesante, da resultados porque de hecho aparecen muy rankeados los profesionales de esta universidad y es muy apetecida también a nivel latinoamericano. ¿Tú cómo ves el tema de las oportunidades que tenemos los colombianos para estudiar en Argentina? ¿Qué referencias tienes de eso? Bien, para mí es una gran oportunidad. A ver, a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Esto, como si estuviéramos solos, ¿no? Pero yo digo, si hubiera nacido en Colombia, ¿sí? Yo realmente hubiera podido actualmente estar haciendo un doctorado, realmente hubiera podido pagar un pregrado, una especialización, una maestría. Yo te aseguro que no, ¿sí? Porque realmente, si lo pensé, si pensé hacer la maestría ganando la beca, ¿no? Y eso me parece que es muy importante y en ese sentido, realmente para mí la gran oportunidad que ofrece Argentina para los colombianos es realmente el estudio, ¿sí? Estudiar en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, tanto a nivel pregrado como a nivel especialización o maestría, que es muy económico realmente si uno compara precios, es una oportunidad para mí única, independientemente de que hoy por la devaluación Argentina también está muy económica, ¿sí? Si es que uno quiere financiar ese estudio, si se quiere, con aportes aquí desde Colombia, ¿no? Pero bueno, para mí, dos potenciales que tiene Colombia muy fuertes que también comparte Argentina es el agro y el turismo, ¿sí? Esas dos áreas son muy importantes y, por ejemplo, reitero, para mí la maestría en agronegocios que ofrece la Universidad de Buenos Aires, que hasta la pueden tomar virtual, ¿se entiende? Es una excelente opción y lo digo porque soy egresado, ¿sí? La verdad que a mí me abrió muchísimas puertas, ¿sí? Pero reitero, para mí como que la gran oportunidad es esa, ¿sí? Y reitero, yo fui docente de la Universidad de Buenos Aires y el 30% siempre de mis estudiantes eran de afuera, ¿no? Era Chile, Colombia, me acuerdo que había Puerto Rico también, Bolivia, Perú, y eso es genial. O sea, para mí como profesor era genial, ¿por qué? Porque en un salón de clases tenías no solamente la multiculturalidad que hablábamos recién, ¿sí? Entre comillas, pobres y ricos, sino gente de diferentes países. Entonces, yo daba en el área de turismo rural, en las clases, formulación y evaluación de proyectos. Entonces, era genial, es muy, a ver cómo decirlo, muy rico, te da un nivel de comparación muy valioso, ¿sí? Aprender con gente, reitero, de diferentes realidades, por no decirlo de diferentes estratos, pero también de diferentes países, ¿sí? Entonces, realmente a mí me parece que esa es la gran oportunidad. No veo una oportunidad, por decirlo de una manera laboral importante, ¿no? Hoy, justamente hicimos, o se generó una introducción aquí, Argentina no está pasando por un buen momento económico, hace una década que no está pasando por un buen momento económico, ¿no? El empleo privado prácticamente hace 10 años no aumenta, la inflación permanentemente aumenta, el salario también ha disminuido, entonces no lo veo como una oportunidad para decir, bueno, ir a trabajar, qué sé yo, 5, 6, 7, 8 años y hacer una diferencia, no, pero sí me parece que es importante el tema del estudio. Comparación con cortita, yo gasté más en los procesos de convalidación de mi título en Colombia que ¿se entiende? Que realmente tener esos títulos en Argentina. Entonces, para mí el hecho de estudiar es muy importante. Qué interesante lo que planteas. Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar a la otra sección de la entrevista, pero quiero que hagamos una transición, porque yo sé que en ese tránsito de que estés acá, pues va a haber mucho que hablar,
pero me gustaría conocer antes de ese tránsito tu opinión de ese momento que hoy tiene Argentina, porque creo yo que es un momento que debemos aprender a leer, pues no es lo mismo que un colombiano lea lo que está ocurriendo con el Endy, porque a veces comparamos a este personaje con algunos personajes que tenemos aquí en Colombia, y yo creo que no puede ser igual la comparación, las realidades son muy distintas. Y obviamente la situación del país también es muy distinta. Entonces, sí me gustaría conocer tu opinión sobre eso que está ocurriendo hoy en Argentina. Incertidumbre, total incertidumbre. O sea, realmente Javier Milei, un outsider total, que también se plantea como que la democracia es sólida en Argentina, porque una persona, no sé si ustedes lo conocen, pero hace 3 años era panelista económico, ¿sí? En televisión, ¿sí? Hace 2 años era diputado con Victoria Villarruel, su actual vicepresidenta, pero era un bloque de 2 diputados, ¿no? En un partido nuevo, y hoy que sea presidente es que funciona la democracia realmente, ¿no? No sé si hay muchos países del mundo en donde, bueno, un outsider, Trump es diferente, ¿sí? Trump, Estados Unidos es diferente. Acá una persona de clase media, ¿sí? Logra ser presidente, con todo lo bueno y todo lo malo que eso puede plantear, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que la palabra es incertidumbre. Yo puedo explicar por qué puede haber ganado Milei, porque del otro lado estaba un ministro de Economía, de un oficialismo, que en un año, ¿sí? Que fue su gestión, estamos hablando de Massa, de Sergio Massa, estableció o aumentó un escalón al 15% de inflación mensual, todos los meses 15%. Recordemos que la deflación que creo que post pandemia que tuvo Colombia, que fue un poco fuerte, creo que fue el 13-14%, anual, estamos hablando de mensual, que pasó de un dólar en un año de 200 a 1000, ¿no? Una devaluación del 500% en un año. Bueno, si ya ganaba ese candidato que era ministro de Economía, y era realmente muy preocupante también desde el punto de vista del mensaje que da al pueblo, ¿sí? O sea, claro. Bueno, y realmente yo creo que no sé hasta qué punto hay un mileísmo, ¿no? Fuerte. Gran parte de la gente creo que lo votó también por el menos malo, por la novedad, pero el gran grado de... O sea, yo tendría que resumir esto en incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Fíjate que yo estoy tratando de no ser descortés, sí, pero estoy revisando un poco el Twitter, ¿no? Bueno, el X, como se llama ahora, ¿no? Para ver las medidas de Caputo, ¿sí? Que es el actual ministro de Economía, y está todo el país viendo cuáles son las medidas económicas, si va a devaluar, si no va a devaluar, qué va a pasar con las tarifas, ¿sí? Y no solamente el ambiente académico o el ambiente económico. Mi mamá, que una persona que nunca estuvo vinculada a la política, ni a la economía, ni nada, me escribió un WhatsApp hace un ratito, me dijo, acá estamos esperando el anuncio de las medidas económicas, y bueno, eso no es sano, claramente no es sano, pero muestra lo que es Milei hoy para Argentina, un alto grado de incertidumbre, ¿sí? Y un cambio de época. ¿Y por qué planteo que en principio es un cambio de época? ¿No? Porque el 10 de diciembre, hace 2 días, cuando él asumió, dio un discurso, ¿no? Muy, muy concreto de la herencia recibida, ¿no? Pero algo que nunca yo hubiera imaginado para mí Argentina es que un presidente que dijera que hay que hacer un ajuste tremendo, ¿sí? Que hay que subir los subsidios, que el que corta una calle, ¿sí? No cobra, ¿no? El plan social. Lo aplaudan, y que el mismo público diga motosierra, que era el plan motosierra, el plan de ajuste público, y eso
Eso en Argentina nunca se vio, ¿sí? En la Argentina siempre estábamos muy propensos al tema de los subsidios y demás. Hay que ver realmente qué es ese apoyo, porque capaz que la gente está aplaudiendo, están diciendo no, que recorten a la política, y cuando se den cuenta de que, a ver, el recorte del gasto público, por ejemplo, en subsidios económicos, subsidio a la luz, subsidio al gas, subsidio a los diferentes servicios públicos, le impacten a ellos, capaz que dejan de aplaudir y empiezan a hacer otra cosa. Incertidumbre. Incertidumbre es el concepto. Wow. Muy tremendo. Vamos a ver qué pasa, porque sí, hay muchas expectativas en relación con eso que está ocurriendo en Argentina. Bueno, y entonces vamos a pasar a esta segunda parte de la entrevista que yo sé que te va a gustar y que nos va a gustar a quienes nos están viendo. Y recuerdo que esta entrevista también va a ser transmitida por la emisora de la Universidad Surcolombiana. Este es un programa que se desarrolla en el marco de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, como un programa de proyección social desde la Universidad Surcolombiana, en una alianza con el diario El Huila, que nos está ayudando a que estos contenidos pues lleguen a muchas más personas, porque estamos muy interesados también desde nuestra empresa Worski, el Centro de Estudios Internacionales, a abrirle las puertas al mundo a la gente, que la gente sepa que el mundo es muy pequeño y que de hecho hay personas como Raúl que nos pueden abrir esas puertas. Ya nos has dado algunas puntadas de información en torno a cómo estudiar en Argentina puede ser muy interesante para nosotros los colombianos. En esa medida, Raúl, pues eso es sencillo, la pregunta que me imagino que te harán todos los días: ¿qué hace un argentino en Colombia? ¿Por qué terminas viniéndote para acá? Bien, bueno, yo vine a hacer un trabajo muy concreto, ¿no? Con Cámara de Comercio, vinculado al turismo rural. Ya había venido 2 veces antes y ya prácticamente estaba muy, reitero, entre comillas, muy enamorado del país, y lo que yo vi, estamos hablando del año 2016, perdón, ¿no? Fue un país con un potencial para el turismo rural tremendo, ¿sí? Justamente en ese momento en donde se estaba haciendo el plebiscito del acuerdo de paz, ¿sí? Y obviamente uno de los sectores, si se quiere, más potenciados por el acuerdo de paz, teniendo en cuenta, ¿no? A ver, las dificultades que tuvo, que tiene, y ni hablar la situación actual, ¿no? Pero el hecho es que eso generó una mirada, una visión de Colombia muy positivo, y reitero, para mí el turismo rural en Colombia, se van a enojar los argentinos, ¿no? Pero realmente es impresionante el potencial que tiene, la biodiversidad. El hecho de que lo puso en 3 cordilleras genera una biodiversidad tremenda. Problemas logísticos, sí, de infraestructura, desafíos, pero yo estoy enamorado, si se quiere, del potencial del turismo rural en Colombia. Yo creo que si ahora me iría a trabajar en Argentina en turismo rural, me aburriría mucho, ¿no? O sea, realmente yo siento que Colombia tiene un potencial muy fuerte. Obviamente, yo ya eché raíces aquí, ¿no? Tengo mi familia, y en ese sentido ya tiene más reversa un avión en picada, ¿no? Como dicen, pero ya tengo mi corazón colombiano. Pero lo que me hizo en un primer momento, ¿sí?, venir acá es el potencial que tiene Colombia en turismo rural, que a pesar de todos los problemas que comentábamos en el inicio de la entrevista, yo estoy convencido de que es muy fuerte ese potencial. Muy bien, bueno, ¿y por qué no hablamos de esas potencialidades, de eso que viste aquí en Colombia? Perfecto. A mí hay 2 cuestiones pero muy interesantes que yo veo en Colombia. Primero, algo que a los colombianos les llegó del cielo, que es la biodiversidad, ¿no? Realmente los paisajes que hay en Colombia, las playas, las montañas. Ayer fue el Día Internacional de las Montañas, ¿sí? Entonces, Colombia es el país de las montañas. Es más, acá justamente en el Huila tenemos una de las montañas más bonitas, que es la Mano del Gigante. O sea, realmente ahí hay un potencial muy fuerte en la biodiversidad. Y después del otro tema, la gente, ¿sí? Y hay algo que siempre toda la gente de diferentes países del mundo
me referencian cuando hablamos de Colombia es su calidez, ¿sí? La calidez, la atención, y haciendo un paralelismo con los argentinos, nosotros en atención al cliente, los argentinos somos horribles, somos muy malos, ¿sí? Somos como malacarudos, no sonreímos, hasta a mí me dicen que soy en parte a veces grosero, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la verdad que la calidez, si se quiere, de la gente es muy importante, y esas dos variables en el turismo rural es muy importante. Digo, o empiezo por lo positivo, pero también digo o planteo que hay cuestiones que hacen falta, ¿no? ¿Qué para mí hace falta en el país? Bueno, un programa de apoyo al turismo rural. Yo entiendo que por justamente el conflicto armado, Colombia es un país que, qué sé yo, en el 95, en los 2000, fueron los años en donde Chile, Argentina, Brasil, empezaron a desarrollar programas públicos como el INDAP, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, ¿no? En Chile, el INTA en Argentina, el SEBRAE en Brasil, empezaron a desarrollar programas de apoyo concreto al turismo rural. Bueno, 95, 2000 eran un momento muy complicado en Colombia, ¿sí? Claro. Y era muy difícil pensar en eso, pero ya creo que estamos en un momento en donde el potencial que tiene de desarrollo social, rural, de empleo en las regiones rurales, a través del turismo rural en el país, es muy importante para desarrollar un programa muy concreto, muy puntual, en donde se visualicen las lecciones aprendidas, ¿sí?, de los otros programas de Latinoamérica, y obviamente puedan desarrollar mejores resultados que, reitero, el INDAP de Chile, el INTA o el SEBRAE de Brasil. Dicho esto, soy convencido del potencial del turismo rural que tiene Colombia, pero yo creo que el sector público tiene que desarrollar un programa muy concreto de apoyo al sector. Y reitero, no lo digo yo, sino que la OMT, la Organización Mundial de Turismo, sacó un informe en mayo de este año, mayo del 2023, en donde hablaba sobre las políticas públicas en el turismo rural, ¿sí? Y hablaba de qué países tenían políticas públicas específicas, y bueno, Colombia es uno de los países que le falta política pública en turismo rural. Muy bien, esa es, digamos, además de una dificultad, una oportunidad muy importante, sobre todo con un programa al que pertenezca. A mí me parece absolutamente pertinente de turismo en el municipio de Pitalito. Tú estás en este momento viviendo en Pitalito. Sí, en realidad en este momento estoy en Neiva. Estoy en Neiva, ¿sí? Pero sí, la Universidad Surcolombiana tiene un programa, pero qué pena, ahí yo capaz que no quedé, capaz que un error de interpretación mía, cuando hablo yo de programas, de apoyos, estoy hablando de un programa público, ¿sí? De un programa de apoyo técnico, ¿sí? De un programa académico, porque a veces capaz que... Sí. No, de acuerdo, y pues digamos, yo fui secretario de gobierno y conozco un poco este tema de políticas públicas en la ciudad, y uno sabe que gran parte del éxito de esa inversión, de los recursos, tiene que ver con programas o con políticas públicas serias, rigurosas, con una vocación de permanencia, porque ese es definitivamente pues uno de los grandes problemas que tenemos. Yo te puedo decir, hice un estudio ahora cuando estuvimos en esta discusión de la gobernación. El departamento del Huila en los últimos 10 años recibió 10 billones de pesos de presupuesto. 10 billones de pesos de presupuesto. Y uno se pregunta de dónde están esos 10 billones de pesos de presupuesto, porque las vías están terribles, hay problemas de acceso, sobre todo en la parte rural, de acceso a agua potable, no tenemos alcantarillado, el 80% de las fincas no tienen alcantarillado y vierten sus sedimentos al agua y la contaminan. Tenemos analfabetismo en algunas zonas del 25-30% en zona rural, muy baja calidad educativa. Entonces uno dice, ¿dónde están esos 10 billones de pesos que hemos recibido? Entonces, digamos que uno entiende que, claro, en clave de medir lo que significa el turismo respecto a las oportunidades laborales, respecto a la posibilidad de generar ingresos, porque
el turismo es una cadena muy impresionante, ¿no? Todo lo que puede traer el turismo en términos de dinamizar los restaurantes, de dinamizar el transporte público, de dinamizar los espacios que se han creado, las inversiones que han hecho nuestros empresarios en cada uno de esos lugares es tremenda. Y casi que uno podría decir, ¿quién pierde con esto? Nadie pierde, todos ganamos, todos generamos oportunidades y obviamente el acompañamiento desde la academia en el tema técnico pues también es muy, muy importante. Entonces, claro, aquí tú bien lo señalas, hay una oportunidad, hay una opción significativa de poder generar verdaderos programas, políticas públicas desde lo local. Ahora mismo se van a formular los planes de desarrollo departamental y los planes de desarrollo municipales. Qué importante sería que los alcaldes que de pronto les llega esta entrevista, pues entiendan la necesidad de poder formular políticas públicas con lo que hay, con lo que tenemos, porque realmente lo que tenemos es muy significativo. Yo también he viajado, he estado en otros países y uno regresa acá y uno dice, no, definitivamente esto es muy bonito, Huila, darse el lujo de tener un desierto y después pasar usted. Yo ya estoy tratando de organizar la ida al Nevado del Huila, ya estoy hablando por allá con unos amigos a ver si hacemos un combo para irnos a conocer el Nevado del Huila, porque es una ironía que estemos aquí al frente del Nevado del Huila y los huilenses no lo conozcamos, por ejemplo. Es una cosa excepcional. Entonces hay que hacer un trabajo bien importante. Pero bueno, entonces tú llegas aquí, bueno, Colombia también es muy grande, pero ¿por qué te terminas en el Huila? Bueno, ahí ya es una casualidad, ¿sí? Porque, como les comenté, yo la primera región en donde me vinculé fue Antioquia, ¿sí? O sea, el occidente antioqueño. Pero yo la especialización en turismo rural en la Universidad de Buenos Aires la hice con un gran amigo, casi un hermano del alma, no sé si capaz que lo conocen, Daniel Charri, ¿sí? Él es de Neiva, ¿no? Entonces me dijo, no, bueno, ya que venís a Colombia, venite unas semanas acá a Neiva, y justito cayó para la época de San Pedro, ¿sí? 2003. Entonces, bueno, claro, fue una introducción muy, muy interesante y bueno, en ese sentido, por eso se vinculó el tema de Neiva, pero también, y volviendo a los temas técnicos, yo no creo que tampoco sea una casualidad, porque fíjate, Alfredo, que del 2016, 2017, 2018, ¿no? El Huila siempre estaba en el índice de competitividad turística regional de Colombia, que es un índice que mide la competitividad de todos los departamentos en índole turismo, siempre a mitad de tabla, 15, 16, y hoy, bueno, el último informe plantea que el Huila está en el top 10, ¿sí? Y realmente yo estoy convencido de que el departamento del Huila, más que Colombia, ¿sí? Tiene un potencial en turismo rural tremendo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es muy importante que capitalicemos también este momento histórico, porque yo estuve hace un mes redondito, reunido con el viceministro de Turismo, ¿sí? El doctor Arturo Bravo, por una cuestión muy, muy concreta también vinculada a la actividad aquí en el Huila. Y lo interesante es que por primera vez en mucho tiempo tenemos un plan sectorial de turismo y un viceministerio de turismo que visualiza para la rural y para los destinos emergentes. Si uno lee el plan sectorial de turismo, lo que plantea de una forma muy resumida es, bien, perfecto, venimos creciendo mucho en cantidad de visitantes extranjeros, bueno, en indicadores, pero tenemos dos Colombias en turismo, ¿sí? En muchas cosas tenemos dos Colombias, pero en turismo también. Una Colombia en turismo que está vinculada con Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, ¿no? Sí, esos cuatro destinos, Medellín podemos incorporar, esos destinos que se cuentan con una sola mano, reciben el 70% del turismo internacional y gran parte del turismo nacional, porque gran parte de los mercados emisores están en esas grandes ciudades, y después tenemos la Colombia profunda, ¿no? El resto de Colombia. Y el resto de Colombia recibe, reitero, el 30% del turismo internacional y un porcentaje menor del turismo nacional. Entonces, lo que plantea hoy el Viceministerio de Turismo a través del Plan Sectorial de Turismo es eso,
se quiere redistribuir el desarrollo turístico, se entiende, en Colombia, que eso me parece que es algo muy, pero muy, muy positivo y que el Huila tiene claramente que capitalizarlo. Y perdón que yo soy a ver, ¿cómo decirlo? Un fanático de esta situación, y uno cuando es fanático plantea que esa visión es lo que va a solucionar todo, ¿no? Pero con todos los indicadores negativos que vos acabas de comentar y de desigualdad entre lo urbano y lo rural, bueno, el desarrollo del turismo rural es fundamental, ¿sí? Porque lamentablemente en este mundo capitalista, las inversiones hasta públicas se hacen a través de los desarrollos económicos. En lugares en donde no hay un desarrollo económico, no se invierte en vías, no se invierte en bienes públicos, y el desarrollo o el turismo rural genera una oportunidad muy fuerte. Yo vengo de la ganadería de cría. Bueno, en Argentina uno puede tener un campo de 700, 800 hectáreas de ganadería extensiva, por ejemplo en la Cuenca del Salado, nuestra región, y le da empleo, ¿y a cuántas personas? Y a 5 personas. Cuanto mucho, una locura, ¿sí? Ganadería extensiva. En 800 hectáreas llena de vacas, ¿sí? Imagínese. ¿Cuánta plata, cuánta inversión, ¿sí? 800 hectáreas más 500 vacas, ponele que te puedas tener esas 800 hectáreas, para generar 5 empleos. En cambio, el turismo rural, ¿sí? Tiene un ratio de inversión-empleo mucho más amplia. Claro. Perdón que sea un poco repetitivo. La mano del gigante en una hectárea genera más de un centenar de empleos. Increíble, sí. Y eso genera infraestructura, Entonces, perdón que yo sea un poco insistente con el tema del turismo rural, pero por eso yo a veces, y obviamente eso no lo hablamos con el viceministro porque era para otra cosa la reunión, pero creo que hay que empezar a solicitar y a pedir que haya un programa específico de turismo rural que no tiene que ser muy costoso, pero que tiene que tener lineamientos claros, porque les aseguro, ¿sí?, que teniendo un programa y un apoyo más concreto del sector público, podemos hacer una transformación muy económica, un ratio muy, muy beneficioso entre la inversión pública y privada, porque yo siento que también los privados siempre tienen que ponerlo, regalado no se valora, con indicadores, ¿sí? O mejora de indicadores en la ruralidad. Entonces, me parece que ahí tenemos que ser muy conscientes de ello. Muy bien, muy bien. No, de hecho, digamos, yo tuve la oportunidad de estar en El Salvador, por allí, muy cerca, viendo los accesos, las vías y las condiciones, por ejemplo, para ver los volcanes que están cerca a San Salvador. Y pues, uno muchas veces se mata la cabeza pensando en que la zona rural o estos espacios deben tener ciertas condiciones logísticas, y lo que yo vi es unos caminitos en tabla, en tierra, muy sencillos, pero con una cantidad de personas que accedían a ese sitio a ver un hueco, que yo me quedaba mirando y yo decía, yo quería ir a ver un volcán. Uno se imagina un volcán con lava. ¿En qué año estuviste? ¿En qué momento estuviste? Qué pena. Hace 2 años, estudié allá. Entonces me quedé sorprendido de, pues, un hueco, hombre, allá, y bueno, y la lava, dijo, no, eso algún día sale, y ya pagué por ver eso. Entonces uno queda sorprendido que aquí las experiencias son mucho más interesantes, más diversas, en fin, lo que uno puede mostrar es increíblemente importante. Ya estamos en este momento como finalizando el tema de la entrevista, pero me gustaría conocer de su parte esa otra parte humana del haberse quedado aquí, esa razón. Bueno, me dice, usted es un amigo, pero no creo que uno se quede por un amigo por acá y con tanto tiempo. ¿Qué pasó ahí después? No, yo les comenté que ya tengo una familia, ¿sí? Ya tengo una familia, aquí ya estoy totalmente radicado, y mira, yo en una semana, sí, literalmente en una semana, ¿sí? Me voy para Argentina, ¿sí? Realmente yo extraño mucho Argentina, extraño a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, bueno, a mis amigos, a mi papá, bueno, a todos, ¿no? Pero yo estoy ya pensando en clave Colombia, sí, está bien, las vacaciones y demás,
pero yo te aseguro que ya estoy pensando, ¿no? ¿Qué proyectos hay para el año que viene en Colombia, ¿no? Entonces, reitero, estoy muy, muy, si se quiere, consolidado en Colombia, y bueno, ya cuando uno tiene mujer, hijos aquí en Colombia es realmente otra situación, ¿sí? Pero reitero, también está ese planteo de que yo tengo esa necesidad también de ir cada tanto, ¿sí? Para Argentina, porque bueno, ese corazón argentino uno nunca lo pierde. Así es, así es. Pues Raúl, de verdad que pues muchas gracias por esta oportunidad que nos estás brindando, por esas anotaciones. Las personas que nos ven, que nos escuchan en este momento, allí tienen como las observaciones que presenta Raúl en términos de las oportunidades que podemos tener para estudiar en Argentina, el inmenso potencial que tiene nuestro país para el tema del desarrollo rural. Hay una oportunidad, o sea, hay una oportunidad que es inmediata. Precisamente los gobernadores, los alcaldes están en este momento haciendo sus equipos técnicos para la organización de lo que va a ser los planes de desarrollo, y pues definitivamente hay que darle una prioridad a eso. Hay un inmenso potencial. Cuando uno recorre el Huila queda realmente boquiabierto de la cantidad de agua, de tierra, de la diversidad que se tiene. Hay aspectos que debemos mejorar, pero hay cosas que definitivamente ya están andando bien. Ese ejemplo que tú pones de la mano del gigante pues nos tiene a todos sorprendidos, como en un lugar tan pequeño pues termina haciéndose algo tan importante, y sabemos que lugares como la mano gigante en el Huila hay miles de lugares así en donde podemos diversificar la oferta turística y generar ese empleo que a veces pues es uno de los baches que tiene nuestra población, que está directamente relacionado con los temas de las condiciones de pobreza, analfabetismo, de falta de desarrollo. Bueno, para finalizar, me gustaría que nos contaras este logro que tiene hoy el departamento del Huila, que ha sido muy reconocido a nivel de los medios de comunicación nacionales en torno al Congreso Mundial de Turismo Rural que se va a hacer el otro año aquí en Colombia. Perfecto, sí. Justamente cuando vos comentabas lo del Salvador, ¿sí? Te hice la pregunta de cuándo fuiste, porque nosotros, la delegación de Colombia y del Huila, ¿sí? Viajó del 4 al 6 de noviembre, ¿no? Prácticamente hace un mes, ¿sí? A El Salvador, ¿no? En El Salvador se desarrolló el 8º Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, que básicamente es el evento planetario, si se quiere, más importante del sector, de este sector de turismo rural, en donde hay representantes de 22 países de Iberoamérica, y no solamente fuimos a exponer el caso del departamento del Huila, ¿sí? Sino que también fuimos a recibir la sede, ¿no? Nosotros nos postulamos para ser la sede del 9º Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural. La ganó Colombia, pero particularmente la ganó el departamento del Huila. Como muy bien comentás, Alfredo, realmente tuvimos un cubrimiento muy importante en medios nacionales, en El Espectador, en Blue Radio, en RCN también, en Forbes, en Portfolio, bueno, en muchos medios, y yo permanentemente siempre hago como una revisión con un programita que tengo, y todos los días sale en algún otro medio regional alguna noticia, ¿sí? Entonces, realmente ha sido muy bienvenida, si se quiere, este evento, ¿sí? Es un gran desafío, ¿no? Va a ser la última semana de octubre del 2024, y reitero, Colombia primero y el departamento del Huila en particular va a recibir a 22 expertos internacionales en la temática, en turismo rural, de los 22 países iberoamericanos, desde México hasta Argentina y la península ibérica, Portugal y España, con sus delegaciones, ¿no? Aquí al territorio. Así que bueno, ya estamos trabajando muy fuertemente, ¿no? Para mostrar la mejor cara de Colombia y particularmente la mejor cara del departamento del Huila. No, qué interesante, Raúl, que se haya logrado eso para el departamento del Huila. Hay que meterle pues toda la energía para que el otro año las cosas se hagan de la mejor manera. Cuente obviamente con nuestra empresa, con WorldSki, con el Centro de Estudios Internacionales WorldSki, con la Universidad Surcolombiana, por supuesto, para apoyarlos en esa causa, porque nos encanta que ese tipo de situaciones pues se den en el departamento del Huila
como quiera que queremos apostarle precisamente a eso, a que la gente venga, conozca el departamento del Huila, que se abra otras líneas también de turismo. Es algo bien importante que tiene que hacerse, porque muchas veces el turismo rural, el producto que se puede vender es distinto. Yo, por ejemplo, soy un apasionado por el tema de los idiomas. Ya te había comentado el asunto de cómo, por ejemplo, podemos traer turistas para trabajar el tema del español como lengua extranjera, que es un aspecto que es muy poco explotado, que se maneja como siempre en las capitales, pero que en la periferia no se está trabajando y puede ser una oportunidad interesante de trabajo que incluso podemos estar socializando en el Congreso. Raúl, de verdad, muchas gracias. Estamos aquí muy prestos a colaborar, a que sigamos en estas sinergias y pues ya cerramos hoy este programa con unas palabras tuyas. La audiencia te va a escuchar. Bueno, la verdad que como este planteo esta propuesta es diálogos con el mundo, ¿sí? Bueno, me parece que en primer lugar, ¿no? Argentina sigue siendo una buena opción para estudiar, ¿sí? Me parece que ahí, qué sé yo, no sé, la maestría en negocios de la Universidad de Buenos Aires es una alternativa muy interesante, lo pueden googlear, reitero, hay opciones hasta virtuales. Y también esa interculturalidad. Yo a mis estudiantes siempre les digo, viajen, no para escaparse, no para decir, ay, no, yo no quiero tener nada que ver con Colombia, yo quiero ir a Estados Unidos. Para mí no es esa visión. Viajar para ver otras opciones, para ver tendencias, para transformarse uno mismo, ¿sí? Pero siempre pensando el territorio y teniendo la convicción, que Colombia es un país con un potencial tremendo, ¿no? Un potencial natural, un potencial geográfico, de biodiversidad, de capital humano muy importante, y que entiendan un poco esa cuestión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para mí hay que ser ciudadano del mundo, ¿no? Pero también tener en la cabeza, ¿no? De que la convicción de que su territorio es importante y tiene una potencialidad muy, muy fuerte. Entonces, en ese sentido, creo que el mensaje que quiero dar, ¿sí? Es que crean en su país, que crean en su región y hasta en su municipio, ¿sí? Porque lo que muchas veces vemos en los territorios rurales es que la gente no valora lo que tiene, ¿sí? Y viene gente de otro lugar y dice, no, es impresionante lo que tenés acá, y la gente no lo valora, ¿se entiende? Y yo entiendo que muchas veces la cotidianeidad nos hace o no nos hace valorar muchas cosas, ¿sí? Y a veces viajar un poco por el mundo, dialogar con el mundo, nos refresca la memoria y nos plantea las potencialidades y las oportunidades que tenemos en nuestro terruño y en nuestro territorio. Así que es un poco ese el mensaje. Y muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a usted, Raúl, y pues llegamos esta vez a otro diálogo con el mundo. Los invitamos dentro de 15 días, vamos a tener una invitada de Estados Unidos, una neibana que está viviendo ahora en Estados Unidos. En enero vamos a hablar de Inglaterra, también otra neibana que tiene nacionalidad inglesa y nos va a hablar también de otros temas. Y vamos a continuar en este ejercicio de abrirle a los opitas, de abrirle a los colombianos esas oportunidades, esas experiencias internacionales. De verdad, Raúl, muchas gracias. Un saludo, hermano, y aquí llegamos al final de nuestro programa. Muy amables a todos.